Hola estudiantes, tengan todos muy buenas noches. En la clase de hoy estaremos abordando lo que son las variables aleatorias continuas y sus funciones de distribución de probabilidad. Recordemos que las variables aleatorias continuas son aquellas que están definidas en intervalos, que por lo general terminan siendo incontables, ya que la clase pasada miramos que las discretas eran números exactos, las continuas por lo general no lo son por lo general intervalos. Entonces, nuestra atención estará en buscar una función de probabilidad para esa variable aleatoria continua. Entonces, nuestro interés estará definido en dos tipos de funciones. La función de distribución de probabilidad que se va a denotar con f de x, f mayúscula, que va a ser continua desde menos infinito hasta infinito, es decir, en todos los números reales, para la variable aleatoria continua de x. De igual manera, también vamos a centrar nuestra atención en otra f que es minúscula, pero que se llama es función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria. Esta función de densidad de probabilidad, ¿qué viene siendo? Viene siendo la derivada de la función de distribución f de x, es decir, si ustedes derivan f mayúscula, le da f de x, por así decirlo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, estas funciones de distribución cumplen las siguientes propiedades. En particular, la función de densidad f de x, que es la en la cual más centraremos nuestra atención, f minúscula de x. Cumple tres propiedades. Primero, que es mayor o igual a 0, siempre. Segundo, que la integral desde menos infinito hasta infinito da 1. ¿Por qué da 1? Pues porque ustedes saben que la suma de todas las probabilidades siempre da 1. Si tú lanzas un dado, tienes 6 posibilidades. Que te salga 1, que te salga 2, hasta el 6. Pero cada uno tiene una probabilidad de un sexto. Y si tú sumas un sexto más un sexto 6 veces, te da 1. Y por último, la función de densidad, cuando está hablándose de un punto en particular, en un intervalo de x1 a x2, se calcula por medio de la integral de x2 a x1 de f de x. Es decir, siempre vamos a utilizar esta fórmula para calcular la función de densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua que está definida en intervalos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que está en este Word que me gustaría que analizáramos para ver cuánto nos da. Dice, ejemplo, f de x, mira que es la función de densidad, ya me la dan, y por medio de ella yo quiero calcular una probabilidad. Está definida por esta función kx cuadrado, que va desde 0 hasta 2. Mira, es continua por el simple hecho de que te den un intervalo. 0 otro valor. Entonces, un profesor de la UNAM nunca termina su clase antes del término de la hora. Más nunca se pasa de 2 minutos de esto. O sea, él nunca termina, por decirlo, si su clase es hasta las 9, nunca termina a las 9, pero nunca se pasa de 2 minutos de esto. Entonces puede terminar a las 9 y 1, 9 y 1, 9 y 1 minuto y medio, por así decirlo. Entonces, sea x la variable aleatoria continua, el tiempo que transcurre entre el término de la hora y el término efectivo de la clase. Me piden que encuentre el valor de k. Ustedes saben que la función que voy a integrar según la propiedad de esta, que está aquí, que si tú tienes un intervalo, lo integras dada la función y te da la probabilidad. En este caso, esa función está definida entre 0 y 2. Es decir, la integral de 2 hasta 0 de kx de x. Pero como este no es un curso de cálculo integral, en el cual me interesa analizar las integrales y no las probabilidades, esta integral que tenemos aquí la podemos realizar por medio de una calculadora, un programa. Aquí yo les ofrezco uno que se llama Symbolab. Te escriben en Google Symbolab, es gratuito y te permite hacer todo tipo de operación matemática. Pero como en este caso me interesa la integral con límites, yo selecciono aquí y pongo arriba el límite en 2 y el otro límite es 0. Y acá escribo la función. La función vendría siendo kx de x, porque es una integral. Luego le doy ir, es decir, que me lo realice el programa
y este ya me calcula la integral. Repito, no es nuestro interés realizar la integral en este curso, ya que no es un curso de cálculo integral. Mira, aquí me dice, de hecho me realiza el proceso para los que ya hayan visto cálculo integral, sacar la constante, integrar la variable, reemplazar. Miren que el punto es que me dio k multiplicado por 2. Es decir, el resultado de esta integral dio k, vamos a poner insertar, ecuación k multiplicado por 2. O por decirlo así, 2k. Pero resulta y pasa que a mí me están pidiendo calcular el valor de k. ¿Cómo haría yo eso? La situación se complica, pues solamente hice la integral y no me dio el resultado. Pero resulta y pasa que esta propiedad que está aquí, que es la segunda propiedad, me va a terminar ayudando. Mira que la función de densidad de probabilidad, siempre que usted la integre, tiene que darle 1. La función toda completa, desde infinito hasta menos infinito, tiene que dar 1. Porque todas las probabilidades, la suma de todas las probabilidades, te da 1. Entonces yo lo que digo es, bueno, ya yo integré y me dio 2k, pero 2k tiene que ser igual a 1. ¿Por qué tiene que ser igual a 1? Pues porque esta integral es igual a 1. Profe, ¿por qué es igual a 1? Por la propiedad anterior. Entonces, aquí me quedó una especie de ecuación. Me quedó que 2k es igual a 1. Ahora, ¿cierto? ¿Cómo despejo yo el valor de k en una ecuación de esas? O sea, 2k igual a 1. Eso es lo que yo tengo que hacer ahora. Resulta y pasa que aquí solamente es aplicar que el valor que está multiplicando, que es 2, va a pasar a dividir. Entonces te va a quedar que k es igual a ¿cuánto? A 1/2. ¿Cierto? Entonces ya yo tengo que k es igual a 1/2. Es decir, que la función de probabilidad, de densidad de probabilidad f de x, realmente ¿cuál es? Si ya yo reemplazo donde está la k por 1/2, f de x realmente va a ser igual a 1/2 multiplicado por x cuadrado. ¿Y eso está definido en qué punto? Está definido desde 0 menor o igual, de x menor o igual a 2. Y 0 para otro valor. Es decir, que realmente la función que yo tengo de densidad de probabilidades es, entonces con esa función yo voy a calcular algunas probabilidades que me pide el ejercicio. Por ejemplo, el valor de k era clave para poder calcular las probabilidades. Pero digamos que yo tengo un enunciado 2. Vamos a ver qué dice. En el ejercicio de la UNAM dice, ¿cuál es la probabilidad de que la clase termine a menos de 1 minuto después del término de la hora? Vamos a ponerle aquí esa segunda pregunta. Y vamos a poner la tercera también, vamos a ponerlas todas. Todas las que pre el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que la clase continúe entre 60 y 90 segundos después del término de la hora? Y por último, la 4 sería, ¿cuál es la probabilidad de que la clase continúe por lo menos 90 segundos después del término de la hora? Muy bien. Ya yo tengo mi función de densidad de probabilidad, que es esta que está acá. Porque ya yo encontré el valor de k. Pero
Lo que me interesa ahora es calcular probabilidades. Entonces ya yo sé que la función va desde 0 hasta 2. Porque claramente aquí dice en el enunciado que él nunca se pasa de 2 minutos. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que la clase termine a menos de 1 minuto después del término de la hora? O sea, a menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Quiere decir que yo debo calcular la integral menos de 1 minuto. Lo siento, insertar. Menos de 1 minuto quiere decir que no demore, ni siquiera el minuto, menos de 1 minuto para terminarse. Es decir, que si se termina a las 9, no se termina a las 9:01, sino que esté entre las 9 y las 9:01, pero que no llegue a las 9:01, por así decirlo. Es decir, entre 0 y 1 minuto, por así decirlo. Entonces sería la integral desde 1 hasta 0. ¿De qué función? De la función 1 medio, porque ya yo calculé el valor de k, 1 medio de x ¿qué? Cuadrado de x. Entonces ustedes dirán, profe, ¿por qué el límite de integración va entre 1 y 0? Sencillo, muchachos, porque son límites. Es decir, el enunciado les dice que la probabilidad de que la clase termine a menos de 1 minuto. Es decir, que no se pase del minuto, por así decirlo, con respecto a cuando esta termina. Es decir, que esté entre las 9 y las 9:01. Y de ahí hay 1 minuto, es decir, desde el 0 minuto hasta el minuto 1. Entonces, esta integral, lo que hacemos es buscar el resultado. Nos vamos al software que tenemos acá, borramos. Y ahora la que me interesa calcular es desde 1 hasta 0. ¿De quién? De 1 medio. Busco fracción. Mira, aquí fracción está aquí. Afortunadamente está ahí el 1 y el 2. De x, por acá está. Es de x cuadrado. Pero digamos que en el ejercicio yo lo trabajé con x. Entonces aquí no pongamos kx cuadrado, sino que dejémoslo como kx. Digamos que porque ya venía trabajando era con kx, no con x cuadrado. Entonces aquí es más bien kx. Esto pues porque fíjense que yo pues al transcribir el ejercicio puse fue la x, pero realmente el enunciado decía era con x cuadrado, pero bueno, no pasa nada. 1 medio de x de x. Entonces vamos a realizar la integral de 1 medio de x de x. Y vamos a ver cuánto nos da. Nos dice que nos da la integral. Ahí lo está haciendo el resultado. Nos da 1/4, mira. 1/4 que es lo mismo que decir 0.25. 1/4, mira, aquí sale el proceso. Nos da 0.25, que es lo mismo que decir 25%. Es decir, la probabilidad de que la clase termine a menos de 1 minuto después del término de la hora es del 25%. Ok, entonces vámonos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que la clase continúe entre 60 segundos, es decir, entre 1 minuto y 90 segundos después del término de la hora? Es decir, entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Pero ustedes saben que, como aquí estamos hablando entre 0 y 2 minutos, que es el intervalo que me dan, no puedo poner esto en segundos. O sea, 60 segundos tengo que ponerlo como 1 y 90 segundos como 1,5, que es lo mismo que decir minuto y medio. Entonces quedaría como la integral. Quedaría la integral. Quedaría la integral desde 1.5 hasta 1
¿Cuál es la función? La función es 1/2 de x. Va a ser la misma función. 1/2 multiplicado por x de x. ¿Cierto? Entonces, esta integral es la que vamos a hacer. La hacemos otra vez acá en el programa. Cambiamos los límites de integración. Ya no es 1, sino que es 1.5. Y acá ya no es 0, sino que es 1. Entonces, lo que hago es ir y vamos a ver cuánto nos da esa integral. Nos viene dando, ahí está cargando el software, nos da 0.3125. ¿Vale? 0.3125. Vamos a tratar siempre con punto decimal mejor. 0.3125, que es lo mismo que decir el 31.25% en forma de porcentaje. Es decir, el profesor tarda para terminar la clase entre 1 minuto y 1 minuto. La probabilidad de que el profesor termine la clase entre 1 minuto y 1 minuto y medio después del término en el que se la clase, según el horario, es de 31.25. Tenemos la siguiente enunciado. 90 segundos después del término de la hora, que sería 1,5 a 2 minutos, perdón, el más nunca pasa de minutos, de la probabilidad que sea desde de 1 minuto y medio, que es 90 segundos, hasta los 2 minutos, que hasta ahí llega. Entonces, ¿cómo sería la integral? La integral sería el número mayor que 2, desde 2 hasta 1.5, de la función que viene siendo 1/2 de x. Les recuerdo, puse 1/2 de x porque al inicio me equivoqué en la transcripción. La función que estaba en la diapositiva era kx cuadrado, pero yo puse kx. Entonces, al ponerlo así, me tocó hacer el ejercicio totalmente con kx. Pero con kx cuadrado también saldría. Sería otro tipo de función de densidad. Entonces, calculemos esta probabilidad en el programita, por medio de la integral. Ahora iría desde 2 hasta 1.5 y le damos ir para que me calcule la integral. Me la hace bien hechecita. Symbolab me lo hace. Y aquí está el proceso para cuando estén practicando para cálculo integral o si ya lo dieron. Y me da 0.4375. 0.4375, que es lo mismo que decir 43,75%. Es decir, que la probabilidad de que el profesor termine la clase entre 1 minuto y la probabilidad, perdón, que el profesor termine la clase 1 minuto y medio después de la hora establecida, entre 1 minuto y medio después y 2 minutos, es del 43,75%. Entonces, más que todo esto es las funciones de probabilidades para las variables aleatorias continuas definidas en un intervalo y que ustedes calculen probabilidades independientes. Vamos a hacer otro ejemplo en el cual apliquemos pues prácticamente lo mismo que ahí estaba. Por ejemplo, miren, aquí me dice el siguiente. Vamos a copiarlo. Ejemplo 2. Dice, dada f de y, o sea, la función de densidad de probabilidad para la variable continua y, definida como c por y al cuadrado, en el intervalo desde 0 hasta 2, y f de y igual a 0, en cualquier otra parte.
encuentra el valor de C para el cual la función de densidad de probabilidad de Y para la variable aleatoria continua Y es una función de densidad válida. También encuentra la probabilidad que está entre 1 y 2. Es decir, lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor de C, que está definido entre 0 y 2. Entonces, lo que hago es, ya saben, la integral que va desde 2 a 0. La integral que va desde 2 a 0. ¿De qué función? De CY cuadrado. Entonces yo tengo aquí CY cuadrado. Como estamos en términos de Y, ya sería diferencial de Y. O sea, esta integral tengo que hacerla para poder calcular el valor de C inicialmente. Entonces, me voy a mi software que me calcula la integral y la escribo. Aquí aparece integral, va desde 2 hasta 0 y es C multiplicada por Y cuadrado, ¿cierto? Digamos que aquí, ay, lo siento. CY y lo elevo al cuadrado. Ay. Si se dan cuenta, lo que hice fue, miren, Y como me interesa que Y esté elevado al cuadrado, lo que hice fue poner el 2 de Y. Entonces yo calculo mi integral. Está calculando la integral. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da C 8 tercios, o sea, C multiplicada por 8 tercios. Es lo que me calculó ahí. Sí, entonces yo pongo que C 8 tercios es lo mismo que decir 8 tercios multiplicado por C. Aquí pongo 8, pongo la C. Entonces, pero como he calculado aún el valor de C y a mí lo que me interesa es calcular el valor de C, yo aplico nuevamente la propiedad que apliqué ahorita, que es igualar esto a 1. Profe, ¿por qué lo iguala a 1? Porque las probabilidades de cualquier variable aleatoria siempre va a dar 1. Si tú lanzas una moneda, por ejemplo, la probabilidad de que te salga cara es 1/2 y que te salga sello es 1/2, y si usted suma 1/2 más 1/2, eso le da 1. Y como utilizamos integrales, que es una suma, porque la integral es una suma, y por eso se relaciona con la probabilidad, pues nos va a dar un tercio, nos va a dar 1. Entonces, 8 tercios de C lo iguale a 1. Ahora, ¿cómo despejo el valor de C? Sencillo. El 8 que está multiplicando pasa a dividir y el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Simplemente es un despeje básico de ecuaciones. Es decir, vamos a poner aquí insertar ecuación. C va a ser igual a 1, bueno, poner como fracción, a ese 1 que está ahí queda igualitico, y el 3 que estaba multiplicando que estaba dividiendo, perdón, pasó a multiplicar, y el 8 que estaba multiplicando pasó a dividir. Y luego 1 por 3 que me da 3, y 8 queda como denominador 3 octavos. Es decir, el valor de C viene siendo igual a ¿cuánto? A 3 octavos. C viene siendo igual a 3 octavos. ¿Listos? Ahora, como ya yo tengo el valor de C, claramente voy a tener mi función de densidad de probabilidad ya definida. O sea, voy a tener mi f de y. Entonces, f de y viene siendo igual. Aquí decía que era c por y al cuadrado definida entre 0 a 2. Entonces, como ya yo sé que c es 3 octavos, lo que hago es poner 3 octavos de y cuadrado. ¿Cierto? Entonces ya yo ahí voy a tener mi función de densidad para la continua y.
es esa función. Siempre definida en un intervalo. Por eso es continua, está definida en un intervalo. Y ese intervalo dijimos que es entre 0 y 2. Y luego aparece que es un intervalo diferente a 0 y 2. Eso es lo que quiere decir esta partecita. 0 en cualquier otra parte. Pues porque solo está definida en el intervalo de 0 y 2. Entonces, en otro punto diferente a ese intervalo, sería 0 la función de densidad. Entonces, como a mí me mandan a calcular, encuentre la probabilidad de 1 a 2, esto que está aquí, 1 a 2 cae dentro del intervalo que yo tengo. Mira, entre 0 y 2, claramente. Entonces, simplemente es calcular la integral, pero ya desde 1 hasta 2. Pones el número mayor arriba, 2 y 1, y la misma función que sería 3 octavos de y elevado al cuadrado de y. Entonces la idea es que usted calcule esta probabilidad. Nos vamos al programita, al software, y buscamos. Ya la integral iría desde dónde a dónde, sería desde 2 a 1. Ahí lo siento. 2 a 1 de 3 octavos, perdonen aquí, 3 octavos, de y elevado al cuadrado de y. Y nos calculamos nuestra respectiva integral. Vamos a ver cuánto nos da para calcular la probabilidad. Recuerden, Symbolab es un software muy interesante en el que calculamos las integrales. 0.875. 0.875, que es lo mismo que decir 87.5%. Y esa vendría siendo la probabilidad. Muchas gracias, muchachos. Espero haya sido claro.